Bien, hermanos, continuamos el día de hoy con este tema del perdón. Y hoy vamos a abordar la lección número 4. Ya hemos visto 3 lecciones respecto a este tema. La primera lección que abordamos fue referente a qué es el perdón. Y dimos una definición esencial del perdón. Definimos el perdón como una promesa, una triple promesa. En la segunda lección estudiamos la forma práctica en la que somos llamados a aplicar esta promesa, el perdón, a través de Lucas capítulo 17. Y a través de textos como ese hemos podido entender que el perdón no es una opción para nosotros como cristianos, sino que es un deber de nosotros los cristianos. Y la tercera lección abordamos un concepto un poco más amplio del perdón. Y establecimos una definición funcional. Dijimos que el perdón está conformado por 2 elementos, uno vertical y uno horizontal, uno incondicional y otro condicional. Y en cada uno de estas lecciones, hermanos, podríamos decir que nos hemos estado enfocando en el aspecto, o más bien desde la perspectiva del ofendido. Es decir, al haber estado estudiando estas 3 lecciones, lo hemos estado haciendo pensando desde la perspectiva de ser nosotros aquellos que hemos sido ofendidos. Cuando alguien peca en contra de nosotros, cuando alguien peca en contra de mí, ¿cómo debo yo conducirme? ¿Cuál es el llamado divino para mí? ¿Sí? Y en ese sentido es que hemos podido abordar cada una de estas lecciones. Pero hoy vamos a abordarlo desde la otra perspectiva, hermanos. Por eso el título de esta lección, cuando yo soy el ofensor. ¿Qué cuando soy yo quien ha pecado, hermanos? ¿Qué cuando soy yo quien ha ofendido a mi hermano? ¿Qué cuando soy yo quien ha transgredido la ley de Dios, ha pecado contra Dios, pero también ha pecado contra su prójimo, hermanos? Y para ello quiero que vayamos a Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24, que es el texto que vamos a poner como central a través de esta lección. Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Y observe lo que dice aquí nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El primer punto de nuestra lección el día de hoy es a manera de pregunta. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa cuando nosotros somos los ofensores y no queremos reconciliarnos con un hermano o una hermana? ¿Qué es lo que ocurre cuando esto tiene lugar? Una vez más, basándonos en las enseñanzas de este autor reformado llamado Jay Adams, lo que él destaca con respecto a este primer punto es lo siguiente. Lo primero que hay que decir es que nos ponemos en gran peligro. ¿Qué pasa cuando tú eres el ofensor y no quieres reconciliarte con un hermano o hermana? Bueno, lo primero que hay que decir es que te expones a un gran peligro. Corres, en primer lugar, el peligro de ser disciplinado por tu iglesia local. Y lo que es peor, tu intransigencia tensará tu relación con aquel que es tu Padre Celestial. Nuestro Señor Jesucristo en este texto nos habla acerca de la importancia de procurar estar a cuentas siempre que nosotros somos quienes hemos ofendido a nuestro prójimo, hermanos. La importancia de ir y reconocer nuestra iniquidad, nuestra culpabilidad y buscar el perdón de aquel a quien hemos afectado, hermanos. Es tan importante que nuestro Señor Jesucristo dice en el versículo 23 que si estás adorando al Señor, si estás presentando tu ofrenda delante del altar y recuerdas que estás en pecado, que has ofendido a tu hermano, a tu hermana, a tu prójimo,
dejes de adorar al Señor y vayas primero y te reconcilies con aquel a quien has ofendido. En otras palabras, cuando tú eres el ofensor y no te has reconciliado, no has buscado la reconciliación, eso significa un periodo más prolongado de una mala relación con tu Padre Celestial, en el que es probable que no solo te endurezcas en tu pecado, sino que al justificarlo, no hagas sino agrandar la ofensa cada vez más y más. Y como veremos también, implica que Dios, tu Padre, podría incluso llegar a tratar contigo de una manera muy particular a través de la disciplina paternal que nuestro Creador a menudo está dispuesto a ejercer sobre su pueblo, sobre sus hijos, cuando estos perseveran en la práctica del pecado. Por esa razón, hermanos, es que nuestro Señor enfatizó la importancia de llegar rápidamente a un acuerdo con nuestro adversario, como lo llama aquí, e incluso interrumpir un acto de adoración cuando fuera necesario para poder reconciliarnos con Él. Este pasaje de Mateo capítulo 5 destaca, por lo tanto, la urgencia, un sentido de urgencia a que podamos buscar esa reconciliación lo más pronto posible. Déjeme leer otra vez el pasaje, pero ahora hasta el versículo 26. Por tanto, desde el versículo 21, vamos a tomar el contexto. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. El énfasis, la insistencia de este pasaje, hermanos, está en que el Señor nos está insistiendo que debemos procurar estar en buenos términos con nuestros hermanos y hermanas y esperamos permanecer en buenos términos con Él. Nuestra adoración, si hemos hecho daño a otro y no lo hemos arreglado con Él mediante la confesión y el perdón, es inaceptable. Es lo que nos está enseñando este pasaje de las Sagradas Escrituras. Tu adoración, amado hermano, el día de hoy, si estás en enemistad con tu prójimo, con tu hermano, con tu hermana, y lo sabes, y no has hecho o no has tratado de reconciliar la situación, viene a ser inaceptable delante de este Dios que es santo. Eso es lo que está enfatizando el pasaje. En el contexto está hablando acerca del enojo. Nuestro Señor Jesucristo pone delante de nosotros uno de los mandamientos del decálogo, no matarás. Pero Él va más allá, va a la esencia de ese pecado y dice, si tú estás en enemistad contra tu prójimo, eres culpable de quebrantar este mandamiento. Efesios capítulo 4. Versículo 26 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y Hebreos capítulo 12. En el versículo número 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este pasaje no solamente nos exhorta a buscar la santidad, pero también habla de la paz. La paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. De hecho, en la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 31, el apóstol Pablo, en el contexto de la cena del Señor, exhorta a la iglesia
a que diligentemente procure examinarse a sí misma. Vea lo que dice el versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué significa este texto, hermanos? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está tratando de enseñar a través de estas palabras? Él está confrontando a una iglesia a que ésta sea pronta para autoexaminarse con respecto a su propio pecado, su condición. Es algo necesario porque de lo contrario, dice, Dios se va a encargar de tratar con nosotros. Es mejor que nosotros examinemos nuestra situación y podamos ponernos a cuentas con quien tengamos que ponernos a cuentas, porque de lo contrario, el Dios al que venimos a adorar, siendo un Dios perfectamente santo, amorosamente santo, va a tratar con nosotros sí o sí. Esta es una fuerte advertencia, dice Jay Adams. Aquellos que no traten rápidamente con sus pecados unos contra otros, no saldrán impunes. Incluso cuando un hermano o hermana ofendido no utilice la disciplina de la iglesia o una congregación se niegue a ejercerla. Bajo esas circunstancias, Dios mismo actuará en juicio. Es mejor no esperar a que eso suceda. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Es importante este punto, hermanos. Como decía, hemos estado hablando en las lecciones anteriores de qué debo hacer si alguien peca contra mí. Ya hemos estudiado algunas de las cosas prácticas que deberíamos de hacer, cómo deberíamos de actuar, cómo deberíamos de responder. No es que pecan contra mí, tengo que ir a contarlo al pastor, a mi hermano, a mi hermana. La Biblia claramente nos dice, ve y trata el asunto con tu hermano. Pero en este punto estamos hablando de lo que mayormente ocurre, hermanos. Y es que lo que mayormente ocurre es que seamos nosotros quienes pequemos contra nuestros hermanos. Es que seamos nosotros quienes ofendamos a nuestros hermanos. Incluso aún muchas veces, hermanos, cuando alguien peca contra mí, usualmente somos tardos para responder bíblicamente y lo que hacemos nosotros es agregar nuestro propio pecado al pecado de aquel que pecó contra nosotros, hermanos. Y en esos momentos ya somos culpables, ya somos ofensores también. Eso es lo que suele ocurrir entre nosotros, hermanos. Por eso es que esta lección es tan importante y por eso es que con la gracia del Señor espero que podamos ser redarguidos por el Espíritu de Dios para que seamos conscientes de la importancia de buscar ser nosotros quienes nos pongamos a cuenta siempre que pecamos u ofendemos a nuestro prójimo, hermano. Ahora, habiendo respondido a esta primera pregunta, ¿qué pasa cuando tú eres el ofensor y no quieres reconciliarte con un hermano o hermana? Te pones en gran peligro, te colocas bajo la posibilidad de la disciplina eclesiástica, y si la iglesia es infiel, si el hermano fue infiel en tratar con tu pecado, Dios, tu Padre, se encargará de tratar con tu pecado. Y tu relación con Él se volverá tensa, hermano. Quizá por tu cauterizada conciencia puedas creer que estás bien con Dios. Pero mientras haya pecado en tu corazón y tú seas consciente de eso y no quieras tratarlo, ten por seguro que tu Padre Celestial estará mostrando ese desagrado paternal hacia ti. Y esto no debemos verlo como algo negativo, hermanos. Tenemos que verlo como algo positivo. Ese es el amor del Padre. Un Padre que se ha propuesto santificar a su pueblo. Un Padre que se ha propuesto obrar en la vida de cada uno de sus escogidos. Ese es el propósito de Dios en cada uno de aquellos a quienes ha salvado, hermanos. Pero ahora, quiero hoy tratar de llegar a nuestro corazón, haciéndonos ver la importancia de la confesión de nuestros pecados, del reconocer nuestras faltas. Y ese es el segundo punto de este estudio. Un autor respecto al pecado dice lo siguiente: el pecado es engañoso. La Biblia dice que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hebreos 3:13. Como en toda decepción, la víctima
no es consciente de su estado engañoso. A la misma vez que él piensa que es rico y se ha enriquecido y de ninguna cosa tiene necesidad, es en realidad un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3:17. El pecado es engañoso, hermanos, pero no solamente es engañoso, sino que también es egoísta en su esencia. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15, nos revela una verdad realmente importante para poder entender algo de la esencia del pecado. Ese texto dice lo siguiente, Segunda de Corintios 5, 14 al 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Este pasaje nos da la pauta de una cualidad más del pecado. El pecado no solamente es algo engañoso. El pecado no solamente nos hace autoengañarnos a nosotros mismos, creyéndonos más justos de lo que en realidad somos. Pero el pecado es egoísta en su esencia. Pablo el apóstol está diciendo que antes de Cristo, por naturaleza, nosotros solamente vivimos para nosotros mismos. Pero cuando Cristo viene y nos rescata para que ya no vivamos para nosotros, sino que ahora podamos vivir para aquel que murió y resucitó por causa nuestra. Esto entonces destaca una particularidad más del pecado, engañoso y egoísta. En otras palabras, personalizando esto, amado hermano, por naturaleza, usted y yo somos tendientes a autoengañarnos y egoístas, pensando solo en nosotros mismos y no en el prójimo, no en los demás. Estas dos características del pecado hacen que por una parte a menudo no seamos capaces de ver nuestro pecado y por otra parte hace que no estemos dispuestos a menudo a confesarlo. Esa es la realidad del por qué a menudo no queremos tratar con nuestras dificultades. Porque en muchas ocasiones somos ciegos a nuestro propio pecado. Pero en muchas otras ocasiones, aunque ya lo hemos visto por la obra del Espíritu Santo, a través de su palabra o por la confrontación de nuestro hermano o hermana, no estamos dispuestos a confesarlo porque el pecado nos ha hecho egoístas. Nos hace pensar solamente en nosotros mismos. Y Proverbios 28:13, hermanos, nos presenta un gran aliciente para estar dispuestos a confesar nuestro pecado. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, hermanos. Hoy, en este segundo punto, hermanos, quiero enfatizar en la importancia de la confesión de nuestro pecado, en el reconocer nuestro pecado. Y lo importante de ver la confesión como una gracia, hermanos. De ver la confesión como algo que realmente es bueno para nosotros. De ver la confesión y el reconocimiento de nuestras iniquidades como algo que realmente es saludable para nuestras propias almas, hermanos. Algo que nos ayuda. Algo que nos trae bien en lugar de mal, hermanos. Contendiendo en contra de esta tendencia a no querer ver nuestro pecado, a no querer reconocerlo muchas veces. Que hoy podamos encontrar y entender la importancia de confesar nuestro pecado cuando hemos cometido una falta en contra de nuestro prójimo, hermanos. Así que quiero mencionar el por qué la confesión es una gracia. Y de esto he tomado del libro de Paul Tripp, que se enfoca particularmente en los matrimonios, pero que quiero hoy aplicar estos principios para nuestras relaciones en general. Él habla acerca de la confesión como una gracia y menciona 7 razones por las que la confesión es verdaderamente una gracia, hermanos. Así que déjenme mencionar cada una de ellas. Ustedes tienen en su boletín cada uno de estos puntos. Déjeme mencionarlo y explicarlo brevemente usando en gran parte las palabras de Paul Tripp con respecto a cada uno de estos puntos.
En primer lugar, la confesión es la gracia para distinguir entre lo bueno y lo malo. Santiago el apóstol comparó la palabra de Dios a un espejo, Santiago 1, 22 al 25, en el cual podemos mirarnos a nosotros mismos como realmente somos. Es imposible enfatizar demasiado cuán importante es esto. Un diagnóstico correcto siempre precede una cura efectiva. La única manera de saber que una madera es demasiado corta es cuando la mides con una regla. La única forma de saber que tus llantas tienen suficiente aire es porque puedes usar un calibrador que mide la presión exacta del aire. La Biblia, en ese sentido, hermanos, es el instrumento supremo de Dios para medir. Está diseñada para funcionar en nuestras vidas como una regla de medida. Podemos ponernos nosotros mismos frente a ella y ver si nos ajustamos a las normas de Dios. La palabra de Dios es uno de los regalos de gracia más dulces. Tener los ojos abiertos para verla claramente y el corazón abierto para recibirla voluntariamente son señales seguras de la gracia de Dios. La confesión nos permite ir a la palabra de Dios y examinarnos con sinceridad delante de ella. Y poder ver si realmente lo que hemos hecho es pecado, si estamos viviendo contrario a la voluntad de Dios. Se vuelve ese espejo para que nosotros podamos vernos a nosotros mismos y apartarnos del autoengaño que a menudo se cierne sobre nuestras almas, hermanos. En segundo lugar, la confesión es la gracia para entender el concepto del pecado que aún habita en nosotros. Una de las más tentadoras falacias para nosotros, dice Paul Tripp, y cada ser humano en este mundo caído, es creer que nuestros más grandes problemas existen afuera y no adentro de nosotros. Este segundo punto es sumamente importante, hermanos. Una de las más grandes falacias, dice Tripp, en este mundo caído es pensar que el problema está fuera de nosotros y no dentro de nosotros. Y él continúa diciendo, esto es fácil, o es fácil caer en esta forma de pensar. ¿Por qué? Porque tenemos mucho material con el que trabajar. Vivimos en un mundo caído donde las cosas no operan como debería ser. Cada día está lleno con dificultades y obstáculos de alguna clase. Vivimos con gente pecadora y nuestras vidas son complicadas por causa de sus pecados. A pesar de esto, la Biblia nos llama a confesar humildemente que el problema más grande, profundo y permanente que enfrentamos está adentro y no fuera de nosotros, hermanos. La Biblia tiene un nombre para ese problema, pecado. Puesto que el pecado es egocéntrico y autocomplaciente, es antisocial y destructivo para nuestras relaciones. Es fácil señalar con el dedo, es fácil culpar. Es una bendición reconocer que llevas dentro de ti tu propio Judas personal que te traicionará una y otra vez. Y es alentador saber que no estarás solo en tu lucha con el pecado. La confesión es una gracia porque nos permite reconocer y entender, amados hermanos, que el más grande problema que enfrentamos no está fuera de nosotros, pero está dentro de cada uno de nosotros. Pecado. Y estoy hablando no a inconversos. Estoy hablando a cada uno de nosotros como creyentes, hermanos. Porque aun cuando hemos sido salvos de la justa condenación por causa de nuestro pecado, por la pura gracia de Dios, por medio de la fe, aun cuando hemos sido hechos santos y estamos siendo santificados, aún no hemos sido glorificados, hermanos. Aún hay un remanente de pecado en cada uno de nosotros, y ese remanente de pecado es nuestro más grande problema en nuestro peregrinar por este mundo, hermanos. Sí, es tentador al ver el pecado de mi prójimo pensar que la culpa es de él. Pero considere esto, amado hermano. Cuando su prójimo peca contra usted y usted responde en pecado, no puede decir que la culpa por su pecado fue de su prójimo. Quizá él fue la ocasión para su pecado, pero el pecado surge de dentro de su corazón. Su prójimo no lo hizo pecar, es usted quien voluntariamente respondió en pecado. Por eso se vuelve tan tentador señalar con el dedo y creer que la culpa recae en aquellos que están a nuestro alrededor. Pero cuando estamos dispuestos a confesar nuestro pecado,
podemos llegar a descansar de esa terrible y lamentable condición. En tercer lugar, la confesión es la gracia para tener una conciencia que funciona bíblicamente. Es una señal de la gracia de Dios cuando nuestras conciencias son sensibles y nuestros corazones se afligen, no por lo que otras personas hacen, sino por lo que nosotros hemos llegado a hacer y hacer. Esa sensibilidad es la puerta de entrada a un cambio real y permanente en la vida de todo cristiano. El cambio siempre comienza cuando nos sentimos insatisfechos, y la insatisfacción personal siempre comienza con una conciencia que es sensible a lo malo. De aquí viene un deseo por el cambio y una inquietud que nos hace buscar ayuda de Dios y de otros, lo cual es algo sumamente importante para poder corregir y cambiar nuestras actitudes, hermanos. Es una confesión, la confesión es una gracia porque nos ayuda a que nuestra conciencia comience a funcionar bíblicamente, hermanos. Nos ayuda a reconocer y a ver nuestra propia iniquidad y a dolernos y a insatisfacernos por causa de nuestro propio pecado. Cuando esto comienza a ocurrir en el corazón de un hombre, de una mujer, de un cristiano, podemos ver que la gracia de Dios está obrando allí, hermanos. Cuando somos prontos para ver nuestra propia falta, nuestra propia culpa antes que las de los demás, tenga por seguro, amado hermano, que el Espíritu Santo está obrando en su vida. En cuarto lugar, la confesión es la única gracia que nos protege de nuestra justicia propia. Primera de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El engaño de la justicia personal es un enorme muro en el camino de nuestra santidad. Es así como funciona. Nos solemos ver más justos que nuestro prójimo. Vemos a nuestros hermanos como unos pecadores necesitados de ayuda y nos vemos a nosotros mismos como los justos en esa relación. Pero cuando aprendemos a practicar la confesión, aprendemos a vernos no como los más justos en la relación, sino como igualmente pecadores en nuestra relación. La gracia hace menguar la autojusticia, abre los ojos y suaviza nuestros corazones. Profundiza nuestro sentido de necesidad y nos confronta con nuestra pobreza y debilidades. La gracia nos hace correr en busca de ayuda y nos recibe con brazos abiertos cuando venimos a ella. La confesión es una gracia, hermanos, porque nos ayuda a reconocer que no somos justos. Nos ayuda a reconocer que somos realmente pecadores. Decía que esto lo tomé del libro que aborda crisis matrimoniales y quiero aplicarlo particularmente a los matrimonios. Amado hermano, amada hermana, cuando hay conflictos entre tú y tu cónyuge, generalmente las dificultades se exacerban aún más, porque ambos estamos autojustificándonos en nuestro pecado. No nos disponemos a reconocer primeramente nuestras faltas, nuestras iniquidades. Tendemos a vernos como el que es el más justo en la habitación. Y eso nos lleva a señalar simplemente el pecado y a no dar oportunidad a poder ver la gracia de Dios que está obrando en nuestros propios corazones. Y lo mismo ocurre en la crianza, por ejemplo, padres de familia. Cuando eres exacerbado por la condición de dureza del corazón de tus hijos, cuando te enfureces por la actitud pecaminosa, a menudo tus gritos, tus regaños pecaminosos, dicho sea de paso, obedecen al hecho de que te crees justo o que consideras ser más justo que ese pequeño que está delante de ti. Y la única diferencia, amados hermanos, es la gracia de Dios en Cristo. Por eso la confesión es una gracia. Quinto, y debo correr, la confesión es la gracia para vernos a nosotros mismos tal como somos. No solamente la gracia para dejar de autojustificarnos, pero para vernos tal como somos. Vernos a nosotros mismos realistamente es lo opuesto de la justicia propia. Dice Paul Tripp: he visto con asombro personas enojadas asegurando con enojo que no están enojadas. He visto a una persona en amargura rehusando amargamente el pensamiento de que podría estar amargada.
He escuchado a hombres y mujeres que se creen justos declarando que no se creen justos. He escuchado a gente egoísta demandando egoístamente no ser vistos como egoístas. En cada caso, ellos escuchaban lo que yo les decía, dice Paul Tripp. Luego me expresaban su evidencia de que mi veredicto era realmente erróneo. No era simplemente que estaban rechazando mirarse a sí mismos, aunque esto también es verdad. Era que cuando se miraban a sí mismos, simplemente no veían lo que yo veía. Muchas personas, amados hermanos, son o somos como el fariseo, quien agradecía a Dios que no era como los pecadores que se encontraban alrededor de él. Tales personas están necesitadas de la gracia de un autoexamen correcto. Pocas cosas son más necesarias que ojos para vernos a nosotros mismos con claridad y precisión. La confesión nos ayuda a ver eso, hermanos. No solo a dejar de autojustificarnos, pero a vernos realmente como somos. En sexto lugar, la confesión es la gracia para estar dispuesto a escuchar y considerar la crítica y la reprensión. Es difícil vernos a nosotros mismos con claridad y es duro aceptar lo que vemos cuando lo hacemos. Es tan fácil ser defensivo. Todos llevamos dentro de nosotros, dice Paul Tripp, un abogado que se activa fácilmente y se levanta de inmediato para defendernos. Todos hemos estado en uno de esos momentos cuando alguien nos señala algún pecado, algún error, y aunque no lo digamos audiblemente, comenzamos a defendernos en silencio contra lo que se nos está diciendo. Mientras se nos señala la evidencia de nuestra necesidad de cambiar, nosotros organizamos evidencias de que no somos la persona que ellos alegan que somos. Se necesita gracia para estar listos a escuchar y deseosos de oír. Se necesita gracia para quitar nuestra mente, enfocar nuestra atención y establecer nuestro corazón para que podamos recibir la ayuda que Dios nos ofrece en ese momento de inesperada confrontación. La confesión es una gracia, hermanos, porque es tan necesaria para que podamos manifestar la humildad, que es algo sumamente esencial para que pueda haber una reconciliación y una relación sana, saludable. Cuando ambas personas se salen de detrás de su muro protector y se abren a las perspectivas y ayuda de otros, cada individuo y sus relaciones tendrán una oportunidad para crecer y cambiar. Se requiere humildad, hermanos. Y no solo humildad, pero Paul Tripp también dice, se necesita valor de amar honestamente. Nosotros no solamente tendemos a defendernos de la opinión de otros, sino que evitamos los momentos incómodos dejando de decir lo que hay que decir. Por el temor al desacuerdo, la tensión y el rechazo, escogemos callar acerca de cosas que, si se hablan en amor, podrían ser usadas para traer una nueva visión a unos y a otros y un nuevo comienzo a nuestras relaciones. Séptimo, hermanos, porque quiero concluir la lección y no dejarla a la mitad. La confesión es la gracia para conocer que podemos enfrentar nuestros errores, porque Cristo ha tomado nuestra culpa y vergüenza. En última instancia, hermanos, somos llamados a confesar nuestros pecados, porque tenemos consuelo y seguridad en Cristo. Es significativo observar que las primeras dos cosas que Adán y Eva hicieron después de desobedecer a Dios fue cubrirse y esconderse. Por primera vez experimentaron vergüenza y culpabilidad. Temieron ser descubiertos y juzgados, y aunque trataron de atribuirle la culpa a alguien más, estaban jugando un juego de necios. Culpar a otros no aquietó sus corazones, no les trajo paz. Lo que habían hecho trajo sobre ellos vergüenza y culpa en su relación con Dios. Es importante entender que la vergüenza y la culpa no fueron solo experiencias psicológicas o emocionales, fueron reales y tuvieron que lidiar con eso. Esto nos recuerda la importancia de lidiar con nuestra propia culpa y vergüenza, hermanos. De eso se trata incluso la palabra de Dios. Todas las escrituras hablan acerca de esa situación. Es acerca de la redención, es decir, el pago de una deuda de culpa y vergüenza que tiene que ser pagada. El confesar nuestros pecados nos lleva a reconocer una y otra vez la gloria de Dios en Cristo, hermanos. El reconocer, he pecado contra ti, hermano, hermana, he pecado contra ti, esposo, esposa, hijo, he pecado en contra tuya, perdóname.
te he ofendido. Eso nos lleva a reconocer una y otra vez la gloria de Dios en Cristo, hermanos. ¿Por qué? Porque nos recuerda que en Cristo nuestra culpa y vergüenza han sido completamente pagadas y cubiertas, hermanos. Por eso es que la confesión es una gracia. Déjeme citar estas palabras para cerrar esta sección. Como ves, la confesión no debe ser esa cosa temible que tratamos de evitar a toda costa. La confesión debería ser vista como un maravilloso regalo que todos necesitamos. Debería ser liberador. No debería ser visto como un momento de pérdida, sino como una oportunidad para una ganancia personal en nuestras relaciones. Nuestra confesión debería ser impulsada por un profundo aprecio y gratitud hacia Dios, quien ha hecho posible que para nosotros no tener más miedo a ser expuestos. Por causa de lo que Jesús ha hecho por nosotros, no deberíamos tener que esconder o excusar nuestras faltas. Somos libres de aparentar que somos perfectos, cuando en lo profundo de nuestro corazón sabemos que no lo somos. Hemos sido liberados de tener en lo profundo de tener que negar nuestras dificultades. Podemos ver a los problemas cara a cara con esperanza y valor porque Cristo ha hecho posible el cambio verdadero, permanente y personal en las relaciones. Comenzar de nuevo de manera fresca realmente sucede y esa puede ser la experiencia de cualquiera y cada uno de nosotros. La confesión entonces es una gracia, hermanos. Dejemos de verla como algo negativo. Veámoslo como algo necesario e importante en nuestras diversas relaciones y aprendamos a atender las dificultades que surgen entre nosotros a través de la confesión de nuestros propios pecados. Así que el tercer punto de nuestro estudio, y este lo digo rápidamente, si usted es el ofensor que ha provocado una ruptura en una relación entre usted y otro, ya sea un miembro de la familia, un cónyuge, un amigo o un miembro de la iglesia, está obligado a ir y debe hacerlo rápidamente. Cuando vaya, sin embargo, no vaya justificando su pecado, hermano. A menudo hacemos cosas como: he venido a decirte que siento lo que dije después de que tú me trataras de esta mala manera. No. Cuando vaya, usted debe ceñirse por completo a su propio pecado. De lo contrario, su arrepentimiento puede no parecer auténtico. De hecho, puede quedar tan atrapado en este tipo de cosas que el intento de reconciliación puede convertirse de nuevo en otra ofensa que al final hará aún más difícil lograr la reconciliación. Usted es llamado a ceñirse estrictamente a lo que usted ha hecho mal. Más adelante o después de eso, si hay ofensas contra ti o contra usted que quiera aclarar, puede hablar de ellas con el hermano o la hermana. Pero al haberlo hecho de este modo, podrá hacerlo ahora desde la fortaleza y no desde la debilidad, porque sus propias transgresiones habrán sido enterradas para nunca más ser exhumadas. Esta es la forma correcta de tratar nuestro pecado. Si alguien ha pecado contra usted, pero usted ya agregó su propio pecado al otro pecado, usted vaya y humíllese, confiese su pecado, pida perdón. Y una vez que ha hecho eso, aplique todo lo que ya hemos estudiado anteriormente. Porque no se trata solamente de ahora me va la mía, ahora voy a desquitarme, porque tú también hiciste esto. Recordemos la esencia del perdón y recordemos, esto no lo hemos visto, pero reconozcamos que el perdón no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar un fin. Aunque eso lo veremos en otra lección, pero se trata de la reconciliación. Y por último, hermanos, se me fue el tiempo completamente, pero deme 2 minutos solamente. Un punto muy práctico que creo es importante aclarar a la luz de todo esto que hemos visto. Y es la cuestión de los pecados del corazón. No todos los pecados, hermanos, son transgresiones externas contra otro. Cuando Jesús habló de cometer adulterio en el corazón, se refería a lo que aquí podemos llamar un pecado del corazón. El pecado del corazón es aquel que solo es conocido por Dios y el pecador. No es conocido por aquel hacia quien se dirige el pensamiento pecaminoso en el corazón. La lujuria, la ira, la envidia, etcétera, que brotan en nuestros corazones, pero son tratados antes de que se manifiesten exteriormente, no necesitan ser confesados a nadie más que al Señor. De hecho, la confesión a personas totalmente inconscientes de lo que estás pensando puede conducir a un pecado adicional y a un daño innecesario. Esto es importante, hermanos, porque he visto que ha ocurrido
a través de mi ministerio. Personas que de pronto tienen algún mal pensamiento contra un hermano, contra una hermana, creen que es necesario ir y confesar que ha pensado mal contra el hermano, contra la hermana y le pide perdón. Eso es innecesario, hermano. De hecho, es contraproducente cuando lo hace. A menos que se haya manifestado exteriormente pecado contra ese hermano o esa hermana, tiene que ir y ponerse a cuentas. Pero si hay algo en su corazón contra algún hermano o hermana y no le ha ofendido a usted externamente, trate eso delante del Señor. Ahora, aquí hay una salvedad. Los pecados del corazón deben distinguirse cuidadosamente de otro tipo de transgresiones, que aunque son desconocidas para otras partes, se está obligado a confesar y buscar el perdón. Y hablo particularmente de un pecado grave en este sentido, el adulterio, por ejemplo. Cuando un cónyuge ha adulterado, aun cuando la esposa o el esposo no lo sepan, si ustedes estando en Cristo han caído en esa falta, tiene que confesar su pecado. Tiene que ir y ponerse a cuentas y buscar la restauración y reconciliación de su matrimonio. Ahora, aquí ya entraríamos en muchas particularidades. Hay contextos que se tienen que meditar y revisar. Pero en lo general, si usted y su esposa, estando en Cristo, caen en este pecado, la sabiduría divina y el consejo es: afronte las consecuencias de este, confiese su pecado y busque restaurar su relación. Obviamente esto hay que hacerlo con sabiduría, dirección y guianza, hermanos. Pero simplemente menciono esto porque son cuestiones prácticas que a menudo se suscitan dudas a la luz de estos principios que estamos estudiando. Así que consideremos los pecados del corazón y la importancia de ponerlos a cuentas delante del Señor si estos no han tenido consecuencias externas. Pero distingámoslo de otra clase de pecados que son graves y que necesitan ser atendidos por medio de la confesión, aun cuando aquel que fue afectado es ignorante de esto, hermanos. Resumiendo y concluyendo, simplemente, hermanos, que cuando usted es el ofensor, espero que considere entonces el día de hoy, a la luz de esta enseñanza, la importancia de buscar ponerse a cuentas con su hermano, porque Dios lo demanda. La importancia de ser pronto para buscar confesar su pecado, entendiendo que este debe ser visto como una gracia que trae bendición a nuestras almas y a nuestras relaciones, hermanos. Sí, puede ser humillante, pero esa humillación, esa vergüenza ya ha sido cubierta por Cristo, hermanos. Y esto es lo glorioso de poder caminar bajo su cobertura, hermanos, bajo su seguridad. Y como cristianos tenemos la certeza de que todas y cada una de nuestras transgresiones han sido completamente y perfectamente pagadas, hermanos. Aún así el Señor nos manda a buscar, estar a cuentas continuamente los unos con los otros, para que nuestras relaciones puedan seguir llevándose a cabo de forma saludable y para gloria y alabanza de su nombre, hermanos. Amén. Déjeme orar para concluir. Padre,